Vamos a estudiar el libro del profeta Miqueas. Isaías, contemporáneo de Isaías, el profeta Isaías predicó más en la urbe, más en las ciudades, más cercano a los reyes, más cercano a ellos, así que él era consejero de reyes. Amós habló a reyes, pero no tenía esa cercanía con ellos, era un hombre más bien que vivió la opresión de la época, vivió cuando las personas eran desterradas, eran maltratadas. Él vio cómo las personas vendían sus parcelas para poder pagar las deudas o poder pagar los impuestos excesivos. En esa época vivía Miqueas. Y hoy vamos a ver el verso 1, capítulo 1, verso 1 del libro de Miqueas. Pero antes de estudiarle la palabra, vamos a orar. Dice Miqueas 1:1, voy a leer todo el verso en la Nueva Versión Internacional, después leeré la primera parte en la Biblia del lenguaje actual. Dice el verso 1:1, esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. La Biblia en lenguaje actual dice, la primera línea, palabra del Señor que vino a Miqueas. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas, dice otra versión, palabra del Señor habló a Miqueas. Esta forma de introducirse es normal en los profetas, y en esa sola frase hay una implicación profunda. No es Oseas el único que empieza así. Oseas también habla así. Oseas 1:1 también profeta dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Joel también empieza así, otro profeta. El Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Sofonías 1:1 dice, el Señor le dio este mensaje a Sofonías. Así que vemos que los profetas de entrada, como una credencial, ellos mencionan el origen de las palabras que van a decir. El mensaje que están dando es, lo que voy a decir no lo digo yo, no es algo que yo pienso, no es algo que yo he visto, no es algo que yo quiero decir, no es algo que a mí me gustaría decir. Eso es lo que están diciendo los profetas. Ahora, actualmente actualmente Dios sigue hablando, pero hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que dice Dios me dice es un mensaje de parte de Dios. Entonces debe pasar varios filtros. ¿Dios sigue hablando? Sí. Todo el que dice así dice Dios es un mensaje de parte de Dios. Ahí hay que tener cuidado, porque no todo el que dice este es un mensaje de parte de Dios trae un mensaje de parte de Dios. Ahora, hay muchos que en un afán de adquirir notoriedad dicen palabra de Dios, Dios me dijo, y lo que hacen es repetir lo que la Biblia dice. Es bueno, pero en ese sentido todos podemos decir al leer, Dios me dice, no temas, no, porque yo estoy contigo. Dios me dice que te dije, esfuérzate y sé valiente. Pues bueno, sí, ok, sí, lo creo, por lo dice la palabra. Si alguno dice, no, es que yo siento que Dios me está diciendo en este momento que tu casa, si tú te crees en el Señor, tu casa y tú servirán a Jehová. Sí, la Biblia ya me lo dijo, ¿no? Es cierto. Ahora, Dios también puede repetir en diferentes ocasiones el mismo mensaje en una forma muy puntual por algún propósito específico. Pero en este momento lo que el profeta está diciendo es, no son mis palabras. No es algo que yo pienso, es palabra de Dios. ¿Y por qué es necesario decirlo? Porque la gente debe reconocer que la autoridad con que el profeta está hablando es Dios mismo. Cuando tú lees la Biblia y en la Biblia encuentras una instrucción, ¿quién te está hablando? ¿Un libro o te está hablando Dios mismo? Palabra de Dios. Dios te sigue hablando.
Y la gente debe reconocer, así como cuando el profeta se plantaba delante de los reyes, de las autoridades, y al decir estas palabras inmediatamente reconocían la autoridad de parte de Dios. De la misma manera, cuando te sientes a leer la palabra y leas algo que quizá no te gusta, lees algo con lo que quizá no estás de acuerdo, pero no es un libro, es palabra de Dios. Y lo deben saber porque las palabras, ¿por qué lo deben saber? Porque las palabras no siempre son agradables. Por eso deberían reconocer que quien está hablando es profeta de Dios, porque las palabras que el profeta daba no siempre eran suaves. Y si reconocían, o si ellos no reconocían más bien la autoridad de Dios, ellos podían hacer lo que hicieron con muchos profetas: los apedrearon, los metieron a calabozo, los encarcelaron porque no les creyeron. ¿Cómo se supo después que eran profetas? Porque todo lo que dijeron se cumplió. Entonces, escuchar una palabra en su momento que no es agradable cuesta. Y en ocasiones Dios habla de manera dura, porque el propósito de nuestras vidas no es nuestra comodidad. El propósito de tu vida no es que aquí tengas dinero, salud y amor. El propósito de nuestras vidas no es que aquí Dios me dé todo lo que yo pido. En su infinita misericordia muchas veces Dios nos concede. En su infinita misericordia Dios nos tiene mucha paciencia. En su infinita misericordia Dios alarga la gracia. Pero cuando dice palabras que Él demanda, Él las demanda. Y no podemos enojarnos, no podemos no estar de acuerdo, porque el propósito de nuestras vidas es glorificarle a Él. Ese es el propósito de nuestras vidas, no mi comodidad. No de que aquí Dios no me dé, no permite enfermedad, no permite el dolor, no permite el fracaso. Señor, ¿por qué permites esto? Si mira, porque el propósito de mi vida es glorificarle a Él. Y muchas veces se le glorifica a través de la enfermedad, se le glorifica a través de la dificultad, se le glorifica a través de la obediencia, se le glorifica aún cuando las circunstancias no van bien. ¿Por qué era necesario que el profeta identificara sus palabras? Porque en ocasiones el mensaje no era agradable. Pero al reconocer que es un mensaje de Dios, ¿cuál es la alternativa? Obedecer. Obedecer, no hay opción. Y Dios sigue hablando. Y como decía la semana pasada, ¿no? Si alguien te dice: es que yo siento a Dios decirte que tú serás prosperado y tú tendrás bendición, que dices: si yo recibo, agarro, apaño, agruño, yo lo creo, eso sí, de verdad. Y nunca te da: yo sí, yo lo creo. Pero si alguien te dice: corrige tu vida, porque dice la palabra que Él demanda santidad porque Él es santo. No, eso es religiosidad. No, ¿por qué te metes en mi vida? Eso no creo que sea así. Pero tendrás bendición, eso sí, yo lo agarro. Sé santo, eso no. Y Dios sigue hablando. Y cuando no queremos escuchar el mensaje, es ahí precisamente cuando Dios envía el mensaje. Y así es el mensaje que Miqueas va a dar. El mensaje que Miqueas va a dar lleva una carga social de pesar por los más necesitados. Las palabras de Miqueas son quejas de parte de Dios por aquellos que han sido abandonados, no solo socialmente, sino espiritualmente. Continúa Miqueas 1:1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset. Moreset es una aldea más bien pequeña en la frontera sur, cerca con Filistea. Campesinos que han vendido sus tierras. Continúa. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dijimos que Miqueas da un mensaje a los reyes del norte, pero él es del sur. ¿Por qué no menciona a los reyes del norte? Menciona a los reyes del sur, a los reyes de Judá, porque los reyes del norte no eran descendientes de David. Y era importante dejar establecido que Miqueas estaba en Judá y hablando a los reyes de Judá, del sur, porque de ahí vendría el Salvador. O sea, hay un propósito. Menciona a estos reyes porque son descendientes del linaje de David. Jotán reinó del año 740 al año 732 o 734 antes de Cristo. Acaz del 732 o 34 al 716 y Ezequías del 716 al 687 antes de Cristo. Todos son datos históricos que valga la redundancia, que la historia corrobora. Pero ¿quién es Jotán? ¿Quién es Jotán?
Dice Segunda de Reyes 15:36. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y al rey Peca de Israel. Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Jotam fue un buen rey, pero Jotam empobreció a su pueblo. Jotam invirtió muchos recursos en construirse palacios y en gastos suntuosos y lujos. Pero muere en el año 732 o 734 y empieza a reinar su hijo. Los últimos 2 años o 4 años del reinado de Jotam, él estuvo muy enfermo. Así que su hijo Acaz estuvo como correinando juntamente con él. Acaz asume el reinado. Segunda de Reyes 16:1 dice: Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Pecá en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él, Acaz, no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. Dice Crónicas, segunda de Crónicas 27:7. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam, incluida todas sus guerras y demás actividades, están registrados en el libro de los reyes de Israel de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Jotam se enfermó, fue un rey bueno, pero se enfermó. Después viene Acaz, que fue un rey muy malo. Menciono esto porque son el contexto de los reyes en los cuales Miqueas surge como profeta. Segunda de Reyes 16:2 dice: Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, los del reino del norte. Hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios, quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Acaz tuvo un padre y un abuelo que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Dice Segunda de Reyes 15:34, Jotam, el papá de Acaz, obedeció a Dios tal y como lo había hecho su padre Osías. O sea, el abuelo temeroso de Dios, el padre temeroso de Dios, y Acaz salió una fichita. Dice la palabra, adoró ídolos y llegó al extremo de ofrecer a sus hijos en sacrificio. Los quemaron vivos en sacrificio. Dice Segunda de Crónicas 28:3, y en su honor Acaz quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, incluso quemó a sus hijos y los ofreció en sacrificio. Esa era la vergonzosa costumbre de los países que Dios había echado lejos de Israel. Acaz se metió en la astrología. Si alguien por aquí todavía se pregunta y está buscando el TV y novelas para leer, es que no sé, que soy Sagitario y no sé cómo va a estar mi semana, no puedo salir el día sin leer Capricornio porque la luna entró en Aries, entró en Júpiter, entonces no sé mi carta astral y no sé cuál. Si alguien se pregunta todavía, ¿a poco no? A que me acomoden las chakras y el aurea y no sé qué tanta cosa. Y acá se metió en la astrología, se metió a buscar adorar a otros dioses, teniendo la enseñanza y la instrucción. ¿Por qué es la importancia de orar y de interceder por nuestros hijos? Porque llega un momento en que toman decisiones y pueden tomar decisiones equivocadas. Es verdad que lo contrario también sucede. Hay padres horribles, ingratos, hay padres pendencieros que tienen hijos excelentes. Las dos cosas suceden. Y lo interesante es esto, ese es el contexto del reino de Acaz, un rey
imagínense que llegó al extremo de quemar a sus hijos, ofrecer a sus hijos en sacrificio para obtener la aprobación de la deidad. Es la peor época, pero es la época en que Dios envía a sus profetas. Ahora, en ese contexto del paganismo de Acaz, Dios envía a un profeta que le dice a Acaz, es Isaías el profeta, el que le dice a Acaz: Acaz, arrepiéntete, vuelve a Dios, Dios quiere tener misericordia. Es más, Acaz, escucha lo que le dice Dios a través del profeta. Mira, Acaz, Dios está tan desesperado, eso no lo dice, pero lo interpreto yo, de que te conviertas, de que te arrepientes, que te dice esto: pide lo que quieras, pide una señal, la que tú quieras. Acaz tiene el contexto de la historia de Israel. Acaz pudo decir: bueno, pues que se seque el río Jordán. Pudo decir que se divida el Jordán. Pudo pedir, bueno, que caiga otra vez maná. Pudo pedir, bueno, que otra vez vuelvan las codornices y que comamos carne un mes. Pudo pedir porque el profeta le dijo: pide lo que quieras. No le puso límites. Y Acaz tiene el contexto de los milagros y prodigios que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Acaz pudo pedir cualquier cosa. Así de desesperado está Dios, por usar una expresión, o así de anhelante está Dios de que Acaz por fin vuelva. No te pierdas el tema, porque esto tiene aplicaciones prácticas muy puntuales. En ocasiones Dios nos confronta para que volvamos a Él. En ocasiones Dios nos dice o nos hace un milagro o nos permite ver un milagro, o incluso sería el medio por el cual un milagro suceda, pero no es porque estemos bien necesariamente, no es porque seamos los predilectos necesariamente. Es Él diciéndonos: mira, yo quiero hacer tantas cosas, pero no es porque esté contento contigo, pero quiero mostrarte que todo lo que necesitas lo encuentras en mí. ¿Y qué hace Acaz? Acaz dice: no, ¿cómo yo voy a pedir algo? Ay, no. Pero sabes, no es por temor a Dios, es por incredulidad. Y en ese contexto el profeta dice: ay, Acaz, bueno, mira, Dios mismo se va a pedir una señal. Él mismo, ya que tú no quisiste pedir, Él mismo se va a pedir y va a conceder y va a dar una señal. Y es lo que leemos en Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal, ya que tú no quisiste pedir señal. El Señor mismo, la doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. En la traducción lenguaje actual dice: Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿No es esto increíble? En medio de tanta perdición, de tanta maldad, de tanto pecado, Dios dice, les recuerda: y la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es la promesa del Salvador. La más grande promesa dada se da a Acaz en un contexto de maldad, de pecado. En medio de esa rebeldía, Dios le recuerda a él y al mundo que vendría un Salvador. ¿Y por medio de quién vendría un Salvador? Por medio de la familia de Acaz, porque es del linaje de David. Pero Acaz no cambió. Acaz no cambió. Y la historia se repite vez tras vez. Ves la misericordia de Dios y te empeñas en seguir en lo que sea, si es que hay pecado, o en tu estilo de vida, o en lo que sea. Yo creo que pues Dios está de acuerdo, ¿no? Porque no hago mal a nadie. Yo creo que ustedes son religiosos, pero yo no. Y se repite: abuelos, padres, hijos, nietos, que aún viendo los milagros buscan más el placer, o buscan más la comodidad, o buscan más qué puede hacer Dios por mí. Y Acaz prefirió confiar en dioses falsos. Y los que confían en dioses falsos, tarde o temprano son destruidos por esos mismos dioses falsos. El Dios del dinero. Mientras tengas dinero, te vuelves, ¿no? ¿Cómo se llama
Juan de Alba, ese Juan Camaney, el Pirurris, Huicho Domínguez. Pero cuando se acaba el dinero, o cuando tienes todo el dinero, pero todo el dinero no puede comprar la salud, el Dios del dinero te abandona. Recordarán al Emilio Azcárraga Milmo, el papá de Emilio Azcárraga Gin. Emilio Azcárraga, ¿lo recordarán? Vivía acá en la esquina. Él tenía todo el dinero del mundo. Bueno, muy rico, muy rico. Y muere de cáncer. Y para morir, para que no lo vieran, se va solo en su yate y muere en su yate en medio del océano con la amante en turno. Todo el dinero, a quien él adoró, a quien buscó, no le sirvió de nada. O el materialismo. Mientras tengas el iPhone 11 Pro, este eres el rey de la selva, ¿no? Mientras tengas lo último, mientras tengas las cosas. Y todo eso son dioses que roban nuestra atención, o la popularidad, o la autoridad, o el poder, o la fama, o lo que sea. Pero cuando hay algo que la fama no puede comprar, que el dinero no puede comprar, y buscas a esos dioses te abandonan. Cuando la muerte toca a la puerta, ni todo el dinero, ni todo el poder, ni toda la fama, ni cuando la muerte toca la puerta, todo Dios a quien pudiste haber adorado te abandonará. Es lo que le pasó a Acaz. Y en este contexto histórico aparece Miqueas. En el año 734, Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden Judá. Los dos ejércitos sitian Jerusalén. Y por un milagro no conquistan Jerusalén, pero conquistan a la mayor parte del territorio de Judá. Y el rey Ezequías, que fue el siguiente rey, hijo de Acaz, el rey Ezequías se ganó el apodo de un buen rey. El rey Ezequías quiso reformar. Menciono estos tres reyes porque fueron en el periodo en el cual Miqueas actuó. El rey Ezequías quiso reformar a su pueblo, hizo muchas cosas para corregir las leyes en su pueblo, pero la corrupción había llegado a tal nivel que todas las reformas fueron de corto tiempo. No le dio el tiempo para reformar como quiso el país. El mal había estado enquistado demasiado tiempo. El rey Ezequías dijo que era la 4T. Nada, no es cierto. El rey Ezequías fue bueno, quiso hacer muchas cosas, pero la corrupción había llegado a tal nivel en Judá que no le dio el tiempo, no pudo hacerlo. Continuamos Miqueas 1:1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miquías de Moreset durante los reinados de Jotam, ya vimos, de Acaz, ya vimos, de Ezequías, ya vimos, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Vamos a ver la última parte, acerca de Samaria y de Jerusalén. El mensaje que Miqueas da es para los dos reinos, para todos. El reino del norte, que se llama Jerusalén, la capital es Samaria, y el reino del sur, que se llama Judá, y la capital es Jerusalén. El norte se llama Israel, Israel, y la capital es Samaria. El reino del sur se llama Judá y la capital es Jerusalén. El mensaje es para los dos, pero no porque las otras naciones sean justas. O sea, no menciona estos dos nombres porque sean los únicos que están mal. Todos están mal, pero menciona estos dos nombres porque son los líderes, son las capitales, son las naciones que tenían como trabajo el compartir todas las leyes o el dirigir, deberían cumplir con fidelidad todos los mandatos. O sea, ¿cuál es la lección para nosotros? ¿Sobre quién vendrá primero la instrucción y la disciplina? ¿Sobre los padres o sobre los hijos? Sobre los padres. Porque tenemos mayor responsabilidad. No que nuestros hijos, si son adultos, no si nuestros hijos, si tienen capacidad de decisión, no sean responsables. Por supuesto que son responsables, pero hay una parte que es nuestra responsabilidad. Por eso Miqueas le habla a Judá, le habla a Jerusalén, le habla a Samaria y le habla
a Jerusalén, porque tienen la autoridad. Todo puesto de autoridad tiene una responsabilidad, y a quien se le da autoridad se le demandará, porque la autoridad es una mayordomía. La autoridad ha sido otorgada, y así como ha sido otorgada, la autoridad puede ser quitada. A mayor responsabilidad, a más alto lugar de honor, es verdad también que se está expuesto a más luchas. A mayor responsabilidad, a mayor posición de autoridad, se está expuesto a más tentaciones, se está expuesto a mayor contaminación espiritual. Ahora, por eso, como padre, como líder, cuando veas que algo no está bien, cuando veas que hay algo que se repite constantemente, analiza tu vida. ¿No será que Dios te está enviando un mensaje, una advertencia? Como vimos, como dice la Escritura, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, no lo dice la Biblia, pero debería estar, ¿no? Pon las tuyas a remojar. Cuando veas que hay algo en tu vida que es recurrente, analiza tu vida. Analiza tu vida. Y si ves que hay algo que hay que corregir, es una oportunidad que Dios está diciendo de que corrijas. Es un llamado de atención, porque Dios sigue siendo santo. Es verdad, es misericordioso. Por supuesto que es misericordioso, si no, no estuviéramos aquí. Pero sigue siendo santo. Y lo puedes aplicar en el ámbito familiar, en el ámbito personal, familiar, o en el ámbito estatal, o como nación, como país. Los cristianos somos la sal de la tierra. Pero mira, en ocasiones nos hemos desvinculado de la realidad social. Te voy a preguntar algo. ¿Qué piensas sobre los problemas éticos y morales que hay? Al ético no lo conozco, conozco al piticó, pero al ético no. ¿Qué piensas de los problemas éticos y morales que están surgiendo? Ay, nada, eso ni me importa. ¿Qué piensas de los problemas sociales? ¿Qué piensas del terrorismo mundial? ¿Qué piensas de la injusticia social? ¿O estás más preocupado cómo viene vestido el hermano y la hermana? Ay, mira, no debería haber, ay, cómo viene así. ¿Estás más preocupado por si alguien tiene un nuevo tatuaje en el labio, en la ceja? Ahí sí no cuentan, ¿no? ¿Estás más preocupada por que a un hermano se le sale una palabrota? Ay, no, es que cómo es posible, y tu vecino se está quedando en la pobreza, no tiene ni cómo comer, pero ahí no te preocupa. Esa es la queja de Miqueas. Esa es la queja de Miqueas. Te enojas con facilidad porque ay, hay algo aquí. Pero ¿y el mundo? Es fácil perderse en lo que nos conviene y no ver lo que es necesario. El 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue a ver una obra de teatro. Abraham Lincoln fue cristiano, bautista. Fue a ver una obra de teatro y fue presidente de Estados Unidos. Fue a ver una obra y formuló las leyes para abolir la esclavitud, la segregación racial, de la esclavitud más bien. Y en ese teatro fue asesinado por un hombre que tenía su interés en la esclavitud y le ofendió que hubiera sido abolida. Y lo asesinó el 15 de abril de 1865 en ese teatro. El siguiente domingo en muchas iglesias y predicadores enfocaron su sermón en la tragedia. ¿Pero en qué se enfocaron? En el pecado de ir al teatro. Y para nada mencionaron el odio, la injusticia de la esclavitud. Es que lo vi salir del cine. Lo vi salir de un restaurante que más bien parecía bar. Es que lo vi bailando la Juana, la Chona. A la Juana vi bailando la Chona. Es fácil perderse en detalles.
pero también es fácil deslizar la responsabilidad mía del llamado a santidad. Y no estoy siendo incongruente, porque quizá cada uno tiene su propio concepto de santidad. Cuando Dios apartó al pueblo de Israel, lo apartó para ser ejemplo, no lo apartó para aislarse, ¿me entiendes? Son dos cosas distintas. Lo aparto y lo guardo y lo escondo. Algunos piensan que esa es santidad. O lo aparto y lo pongo en lo alto. Dice Miqueas 1:1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Morese durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, de reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. Ya vimos Samaria y Jerusalén. Ahora quiero enfocarme sobre esta frase. Esta es la visión que tuvo. Miqueas relata la visión sobre Samaria y Jerusalén. La palabra visión en el hebreo original da la idea de una imagen mental o espiritual que Dios da al profeta. Dios habla a través de sueños, pero no todo sueño es de Dios. Puedes soñar y Dios te puede dar un sueño con un mensaje específico o con un propósito específico, pero no todo sueño es de Dios. Algunos sueños son porque te echaste 3 tlayudas y pues bueno, vas a tener hasta pesadillas. Dios habla a través de sueños, pero no todo sueño es de Dios. Dios habla a través de visiones o imágenes mentales que permite con un propósito específico. Termino con esto. Cuando el profeta Samuel era niño, dice la Biblia que las visiones habían disminuido, casi por no decir que habían desaparecido. No había visiones, porque Elí, el profeta, sus hijos estaban mal y las visiones cesaron. Dice Samuel, 1 Samuel 3:1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Pero a partir de Samuel, Dios empieza a dar una vez más visiones y empieza a hablar con Samuel. Porque en ese entonces, recuerden, no había escritura. En ese entonces los profetas servían de guías, de visionarios, de dar visión a la nación. Los profetas daban la dirección al pueblo. De otra manera se extraviarían. ¿Qué quiero decir o qué está diciendo la Biblia más que yo? ¿Qué está diciendo la Biblia? Mira, cuando los profetas cesaron, dice Josué, cada uno vivía como quería vivir. No había rey, cada quien vivía como se le daba la gana. Lo peor que puede suceder en una nación es cuando no hay visión, cuando no hay palabra de Dios que dirija. ¿Por qué los ataques han sido desde que la Biblia existe como tal? ¿Por qué han sido los ataques a querer destruirla? Porque un pueblo sin palabra, un pueblo sin visión se extravía. Pero no han podido. Cuando el pueblo no tiene una visión y cuando el profeta no estaba, entonces el pueblo, ¿para dónde vamos? Con razón se extraviaban, con razón se perdía. Entonces lo peor que podía hacer, lo peor que Dios podía permitir era que ya no hubiera profetas, porque no había palabra. Pero con Samuel, una vez más, Dios ve el interés de su pueblo y empieza a hablar. Y Oseas 12:10 dice: yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas. En esos momentos los profetas fueron instrumentos de Dios para guiar al pueblo. Eran los ojos del pueblo, y lo más triste es que Dios quitara los ojos para que el pueblo se quedara ciegas. Ahora escucha, si tú eres de los que andan cazando a los profetas para saber, es que voy a ir a aquella iglesia porque ahí va a llegar un profeta y dice, ahí voy, ahí, a ver, ore por mí, dígame, ¿no? ¿Qué me depara el futuro? Si tú vas a buscar a los profetas solo para que me digan, quiero que me dé una palabra para ver qué sabes, si eres de esas personas, déjame decirte, estás mal.
Porque si Dios tiene un mensaje puntual para ti, aunque no quieras, te lo va a dar. El profeta te va a buscar. El profeta va a ir hasta tu casa, hasta tu trabajo, hasta aunque te escondas debajo de las piedras, hasta ahí vas a ir y te va a decir: hey, Dios te dice esto. Y puedes decir: bueno, entonces, ¿cómo voy a saber cuál dirección de mi vida? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Lee la palabra. Lee la palabra. Porque Dios sigue hablando, principalmente a través de la Escritura. Dios sigue hablando su revelación a través de quienes Él quiere, lo sigue haciendo. Y si Él tiene un mensaje para ti, si de verdad quieres escuchar, Dios te va a hablar. Pero no te va a hablar mientras estés queriendo escuchar la voluntad de Dios para saber su opinión nada más. Dios te va a hablar cuando estés dispuesto a obedecer. Si de verdad quieres escuchar la voz de Dios, lee su palabra. Lee. Y cuando te digo lee, ya bríncate de salmos. Ya pasa de Salmo 23, Salmo 27, Salmo 91, Salmo 51, Salmo 1, Salmo 100, Salmo 150. Ya pasa de los salmos. Lee el Nuevo Testamento, lee Gálatas, Efesios, Romanos, pero lee también los profetas. Lee su palabra, porque Dios sigue hablando con su pueblo de la forma como Él quiere, porque Dios sigue amando a su pueblo. Su poder y su amor por su pueblo sigue siendo el mismo. Iglesia, Dios nos está llamando a algo más. Y podemos escuchar todos los profetas que hay en internet, y aunque no estuviéramos ahí, arañar y decir: esta profecía me conviene, yo la agarro. O puedes leer la palabra, y si te llama a corregir, corrige. Y si en la palabra te llama a bendición, aguántate, porque Dios te va a bendecir. Yo sentí que Dios me habló a través de una palabra. No temas ir, no temas entrar a Egipto, no temas ir. Y esa palabra a mi espíritu me habló, el Espíritu habló a mi espíritu como diciendo: lo que vas a iniciar ahora, inicia, voy contigo. Y esa palabra se cumplió, se sigue cumpliendo, porque hay un llamado, hay un propósito para mi vida, y yo lo creo. Y con todas las luchas, con todas mis debilidades, con todos mis defectos, yo creo. Dios, no me regodeo en mis defectos, no me regodeo en mis debilidades. Las reconozco, pero sé que hay un propósito y Dios lo va a hacer. ¿Y cómo descubrir ese propósito? Mira, en una ocasión en alguna iglesia de esas estaba yo joven, más todavía, y alguien que de repente me dio una palabra y me dijo así, ¿no? De esas de que dijo cosas muy raras que hasta la fecha no se han cumplido. Las tengo ahí, las atesoro, pero estoy llegando a pensar, porque va en otra dirección contraria totalmente. Estoy llegando a pensar de que era su deseo, su buen deseo. Pero esa palabra que me dio, la palabra, al empezar o al soñar, al planear en casa de fe, esa palabra se está cumpliendo. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra. ¿Quieres saber el destino, el propósito de tu vida? Lee la palabra. ¿Quieres saber si hay algo que estás haciendo mal? Lee la palabra. ¿Quieres saber en qué áreas necesitas ser confrontado? Lee la palabra. Y si Dios te quiere usar y dar un mensaje de manera puntual, que tiene el don de la profecía, te va a buscar y te va a decir. Y cuando la escuches, tienes dos alternativas: hacer como Acaz, enojarte y no hacer caso, o poner atención, porque quizá es Dios quien te está diciendo: hey, voy a llamarte a cuentas, tienes que estar bien.
Quizás es Dios quien te está diciendo, mi gracia, mi misericordia se ha extendido, pero tienes que poner orden. Y con esas palabras terminamos el día de hoy. Todos. No pienses en el vecino, no pienses en, ay, como no veo a aquella hermana, no vino, ay, para ella era. No, es para ti. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué has estado ocultando a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué has estado ocultando a tus jefes? ¿Qué has estado ocultando a tus padres? ¿Qué has estado haciendo que está mal? Y si dices que Dios no me lo ha dicho, yo te lo estoy diciendo de parte de Dios. Porque el mensaje en Miqueas sigue siendo el mismo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si dices, bueno, es que no sé cuál es la santidad, no sé cómo, ora a Dios. Y el Señor, yo estoy haciendo esto porque yo creo que no afecta a tu santidad. Entonces voy a seguir haciéndolo y si no es de tu agrado, dime, pero aguántate. Después cuando venga, si es que es pecado y venga la disciplina, Señor, ¿por qué? Miqueas es un libro increíble. Después al leerlo estudiando vamos a ver el porqué. Pero mientras tanto el mensaje de hoy es, esta es palabra de Dios que llegó, que vino al profeta Miqueas y está en la escritura. ¿Hay algo que tienes que corregir? Ponte a cuentas con Dios. Te invito ahí que te pongas de pie. Un amigo manejaba su carro con su familia, iba al monte, al cerro, y empezó a sentir unas molestias, pero él seguía manejando. Y fue al doctor y el doctor le dijo, tienes un tumor en el cerebro. Ya no puedes manejar. No puedes andar solo. Y él dijo, pero si ayer fui al monte, al cerro y a la malla, estoy manejando. Entonces, yo creo que exageró el doctor. Días después, va manejando con su esposa, su hija, en periférico y tiene un ataque. Y choca con un mototaxi, con unos taxis foráneos. Y platicándonos, él nos decía, yo no me di cuenta que Dios me advirtió. Mientras yo no sabía, yo pude manejar y Dios me guardó. Mientras yo no sabía, pues un día anterior había ido yo al cerro, me pude haber matado ahí, pero mientras yo no sabía, Dios me guardó. Y en cuanto yo tuve conocimiento y yo seguí manejando, Dios ya me hizo responsable a mí. Si hay algo en tu vida que está mal, hoy Dios te está advirtiendo. Y ya no puedes decir mañana, ay, es que Señor, es que, pues bueno, es que yo pensé que no era para mí, es que no puedo dejar, no puedo. Estás advertido, estás advertida. Y si sigues tomando el control de tu vida a tu manera, aún a pesar de la advertencia, vas a chocar. Y después del choque no digas, no me advirtieron. Porque Dios sigue siendo santo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Todos. Dios va a usar esta iglesia como un faro. Porque cada vez la situación está peor. Pero tenemos que ser todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, yo entiendo, Señor, la responsabilidad que pones sobre cada uno. Y al yo decirlo, Padre, me compromete a mí como pastor.
Y si fuera por mí, yo no hubiera dicho lo que dije. Si fuera por mí, me hubiera saltado esto, Señor. Pero no soy yo. Porque como dijo el profeta, el león ha rugido, no puedo hacer más que hablar. Porque nos has tenido paciencia, misericordia y gracia. Y seguirás teniéndola. Pero no podemos olvidar que tú eres santo, un rey justo, de juicio. Y no has sacrificado tu santidad para dar misericordia. No dejaste de ser santo para obviar nuestro pecado. Tú sigues siendo santo. Entonces el pecado te sigue ofendiendo. Padre, perdónanos. Y cedemos el control. Yo cedo el control de mi vida a tu Espíritu Santo. Porque en mi fuerza no puedo. Porque nadie puede en sí mismo. Lo mejor que podemos hacer cada día es decirte: Señor, te entrego mi día, porque en mis fuerzas no puedo. Padre, ayúdanos. Queremos ser esa iglesia a la cual tú has llamado para estos tiempos. Queremos caminar de la mano de Miqueas. Padre Santo, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Límpianos, purifícanos, renuévanos, y que sea hecha tu voluntad, que nuestra vida te glorifique, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.